Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca halla. Y al que llama se le abre. Hoy es tiempo de buscar a Dios. Hoy es tiempo de llamarle. Y Él está ahí, presto, dispuesto a escuchar nuestras necesidades. Por eso le honramos este día, por eso le exaltamos. Y te invito, amigo y hermano, a que con todo gozo, con todo el amor y con todo el entusiasmo, rindamos la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a hacerlo comenzando con una oración. Oramos. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria en este hermoso momento, en este hermoso día, Señor, que nos regalas. Te damos muchas gracias porque una vez más nos das el tiempo y la oportunidad para bendecirte, para honrarte, para exaltarte, Señor, para adorar juntos con la iglesia, Señor, y con todo aquel que sienta la necesidad de ti. Gracias por darnos este privilegio. Gracias por darnos la libertad, Señor, en la adoración. Bendecimos en el nombre de Jesús a cada uno de mis hermanos que están mirando esta transmisión, que se están sintonizando, que han preparado su corazón, Señor, para que juntos con nosotros también adoremos tu santo nombre. Bendecimos también a todos los amigos que se conecten, Señor, por interés, por necesidad o por curiosidad, también a esta transmisión. Padre bendito, tú conoces la necesidad de cada uno de los que nos ven. Y también sabemos que tienes la capacidad, el poder y la misericordia, Señor, para suplir esas necesidades al que te busca, al que te pide, al que te llama, Señor. Padre bendito, también queremos rogarte, aprovechando este momento de oración, para pedirte que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Tu palabra nos exhorta y nos ha dicho que estas cosas se han escrito para que no pequemos, pero que si algunas o alguno hubiere pecado, abogado tenemos, Señor. Y tú eres nuestro abogado por medio de Cristo. Él es el que intercede, el intercesor, Señor, ante el Padre, para, Señor, subsanar, para que nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, sean corregidas y sean perdonadas. Gracias por tu misericordia que es infinita. Gracias por tu misericordia que es incondicional. Gracias, Señor, porque tu misericordia fue reflejada en la persona de Jesucristo y en su sacrificio salvador. Gracias, bendito Padre, por ese hecho y tan trascendente, histórico, Señor, que hasta el día de hoy tiene una vigencia, Señor, que tiene un gran valor. Y ayúdanos a nosotros a reconocer el valor de ese sacrificio. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos y, Señor, loamos tu nombre desde ahora y para siempre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Cantamos a Dios por medio de estos hermosos cantos y de esa manera también participamos de la adoración en este momento. En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán, deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y huyes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligros, de prueba, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla
Los males, lamentos y huellas de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Mi dulce Salvador, sí, mi gran amigo y Dios, te libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y huellas de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Todos juntos reunidos alabamos al Señor. A los santos escogidos les concedes este honor. Adorarte y alabarte sea nuestra ocupación. Que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Eres tú, Señor benigno, tú perdonas con amor. De alabanzas eres digno, infinito bienhechor. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad. Por millones celebrado seas en la eternidad. Trabajemos, nos dejó dicho Jesús, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y esa vida eterna está en su palabra. Y esa es la comida que trasciende. En este momento vamos a leer juntos en el libro Segundo de Reyes, su capítulo 4, de sus versículos 38 al 44. Y si ya tienen la lectura, si ya están viendo en su pantalla, vamos a leerla juntos y dice de la siguiente manera. Eliseo regresó a Gilgal cuando había hambre en el país. Los hijos de los profetas estaban sentados delante de él. Entonces dijo a su criado, pon la olla grande y prepara un guiso para los hijos de los profetas. Uno de ellos salió al campo para recoger hierbas y halló una vid silvestre. Tomó de ella calabazas silvestres llenando su falda, y cuando regresó las cortó en tajadas, echándolas en la olla del guiso, aunque no sabía qué eran. Luego lo sirvieron para que comieran los hombres. Pero sucedió que cuando comían del guiso, ellos gritaron diciendo, ¡Oh, hombre de Dios, hay muerte en la olla! Y no lo pudieron comer. Entonces Eliseo dijo, traigan harina. La esparció en la olla y dijo, sirve a la gente para que coman. Y ya no hubo nada malo en la olla. Entonces vino un hombre de Baal-Salisa, trayendo en su alforja alimentos de primicias para el hombre de Dios, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo. Y Eliseo dijo, da a la gente para que coma. Y su criado respondió, ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Señor, comerán y sobrará. Entonces él lo puso delante de ellos, y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. En esta hermosa palabra, hermanos, vamos a tener la reflexión, el mensaje del Señor en este día, a cargo del presbítero Lázaro Juárez Chan.
Hola, queridos hermanos. Hola, queridos amigos. Es un gran placer, es un gran gozo para mí siempre dirigirme a ustedes con todo mi cariño y mi amor. Gracias a Dios porque nos ha concedido la vida por su gran misericordia. Estamos vivos y eso es motivo de profunda gratitud al Señor. Siempre la palabra de Dios nos dice que algo que a nosotros nos hace mucha falta siempre es paciencia. En el libro de los Hebreos nos habla de que el siervo Job sufrió con paciencia. Y la Biblia nos habla de que la tribulación trae paciencia. Por lo tanto, debemos seguir con paciencia esperando los tiempos de Dios. Usted siga adorando en casa. Su casa se ha convertido en un altar del Señor, en donde usted con su familia puede adorar al Señor. Nuestras casas se han convertido en la iglesia del Señor en estos tiempos, por esta pandemia. El tiempo que usted haya apartado, ese tiempo del día para reunirse con su familia allí en su casa, es un tiempo sagrado, es un tiempo santo. Usted no debe dejar de hacerlo. Es una forma de entrar en intimidad como familia con el Señor. No se distraiga nunca de ese momento tan importante de adoración. No hay otra cosa más importante que estar en comunión con Dios junto con la familia, cantando, orando, ofrendando, leyendo las Escrituras y recibiendo el mensaje de la poderosa palabra del Señor. Tenga paciencia. Llegarán tiempos mejores. Dice la Biblia que en la noche será el lloro y en el día será la alegría. Hablando de que la vida del hombre tiene noches oscuras, pero también tiene amaneceres y días maravillosos. Así que vendrá el amanecer, vendrá la alegría. Y entonces se abrirán las puertas de la casa del Señor y entraremos con acción de gracias, como dice el Salmo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, con sus atrios, con alabanza. Ya me imagino aquel día tan lindo, cuando todos vamos a venir ansiosos a la casa del Señor, donde todos nos vamos a encontrar y nos vamos a abrazar y seguro muchos de nosotros vamos a llorar. Llorar de gozo, llorar de alegría, llorar de gratitud. Yo espero ese momento. Usted espere ese momento con paciencia. Hay mucha gente que dice en las redes, porque en las redes se dice de todo, hay que tener cuidado, que ya esta es la nueva normalidad, ya que nos debemos acostumbrar a esto, que esto ya nunca va a pasar, que ya no vamos a regresar a los templos. No son Dios esos que dicen esas cosas. Tenga cuidado con estas cosas que usted escucha. Dios es el único que determina los tiempos. Dios es el único que sabe el futuro. Ningún hombre lo sabe, por más que haya estudiado, por más ciencia que sepa, por más experiencia que tenga en la ciencia. No es Dios, no es el que manda en el universo. Es Dios que gobierna y está en su trono sentado lleno de gloria y sigue gobernando cada mínimo detalle de este universo. Así que tenga paciencia y tenga esperanza en el Señor. Ahí está nuestra esperanza, en Dios. Hemos confiado nuestra vida en Dios. Dios mío, en ti confío, dice la palabra de Dios. Nosotros hemos confiado nuestro futuro, nuestra familia y toda nuestra vida al Señor, y ahí está segura.
Ahí está segura. Confiemos en el Señor, hermanos. Y cerremos más los oídos a tantas cosas que se dicen. Tienen razón, ellos no conocen a Dios. Y abramos más nuestro corazón y nuestro oído a la santa y bendita palabra del Señor. Ahí somos alimentados y fortalecidos. En esta ocasión, Dios me ha dado palabra fuerte en su palabra. Y Dios me ha llevado a escoger este pasaje bíblico que se encuentra precisamente en el libro segundo de Reyes, capítulo 4, de los versículos 38 al versículo 41. Se trata de la historia, la narración de lo que sucedió precisamente en Gilgal. En Gilgal había una escuela de profetas. Mire, ¿no les suena a algo Gilgal? Gilgal es un lugar muy importante. Le traigo a la memoria que Gilgal fue el lugar donde el pueblo de Dios, liderado por Josué, se acampó de este lado del río Jordán. En ese tiempo estaba el río Jordán desbordado, peligroso, un río que en ese momento se volvió caudaloso y muy peligroso. Corrientes fuertes de agua corrían. Y el pueblo de Dios tenía que pasar para conquistar la tierra prometida. Pero tenían un gran obstáculo. El río Jordán crecido y desbordado, peligroso. Pero lo recordamos porque también fue en ese lugar en donde Josué recibió la orden de Dios de circuncidar a los hijos del pueblo de Israel. Durante 40 años, la gente anduvo, los hombres, sus mujeres y sus hijos, deambularon perdidos en el desierto por su incredulidad, por su miedo a los gigantes. Y Dios dijo que ninguno de ellos, de estos hombres que habían salido ya de edad adulta, entraría a la tierra de Dios. Todos morirían. Y durante 40 años todos murieron, ni uno de ellos quedó vivo. Solamente sus hijos crecieron y llegaron a ser varones hechos y derechos. Pero ¿hasta dónde eran desobedientes estos hombres de Dios? Cuando Dios les había mandado que a sus hijos los circuncidaran porque ellos eran hijos del pacto. Eran rebeldes y desobedientes. No circuncidaron a ninguno de ellos. Entonces el Señor les dijo, ustedes no pueden seguir adelante y conquistar la tierra prometida, ni llevar encima a ustedes el oprobio de sus padres. Por lo tanto, mandó a Josué que los circuncidara. Imagínense circuncidar. La circuncisión era precisamente quitar todo el cuero, la piel de alrededor del pene, que se le llama prepucio, y cortárselo sin anestesia. Imagínese usted, siendo adulto. Una cosa muy dolorosa, por eso se hacía a los 8 días de nacido del niño, porque era donde menos sangraban y menos dolía. Ahora Dios manda que los circuncide teniendo mayoría de edad. Fue terrible, pero era una forma de consagrar sus vidas, porque le dice el pueblo de Dios tiene que santificar su vida. Y fue precisamente en Gilgal. Y después de todo eso, Dios hizo un gran milagro. Dios mostró su poder al pueblo, porque cuando el pueblo de Dios se santifica, entonces vienen las grandes obras del Señor a favor de su pueblo. Vienen las maravillas de Dios a favor de su pueblo. Y entonces Dios abrió el río Jordán y todo el pueblo pasó en seco al otro lado. Y una vez que pasaron del otro lado, de en medio del río, en seco todavía, recogieron 12 piedras, una por cada tribu, y a orillas del río levantaron como una especie de altar.
que les iba a recordar siempre que pasaran por allí lo que Dios había hecho, ese gran milagro, esa gran maravilla de abrir el río y pasar en seco. Así que para el pueblo de Israel, Gilgal era un lugar muy emblemático, muy significativo, muy importante. Y precisamente les hago referencia de esto, porque dice la Biblia que en los tiempos de Eliseo, allí en Gilgal, había una escuela de profetas, personas que de tiempo completo sentían el llamado de Dios para predicar la palabra de Dios. Entonces ahí estaba el seminario, como le llamamos hoy. La palabra seminario significa semillero. Entonces, ahí había una escuela de profetas. Y a ese lugar llegó el varón de Dios, Eliseo. Ese Eliseo que apenas hacía unos días atrás había recibido una doble porción del poder de Dios cuando recibió la capa, cuando le cayó encima la capa de Elías. Ese es Eliseo. Eliseo es ese hombre que cuando regresó con la capa ya de Elías, golpeó las aguas del Jordán y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y en ese momento se abrieron las aguas también y regresó en seco. Eliseo es esa misma persona que dice la Biblia, ese varón de Dios, que cuando llegó a Jericó, donde habían aguas, antes eran aguas muy buenas, muy saludables, que servían para darle vida a la gente, para beber, lavar, para pescar, etc. Se contaminaron, fueron aguas venenosas. Y Eliseo es aquel que mandó a traer sal y esparció la sal por el río, las aguas de Jericó, y en ese momento Dios hizo el milagro y las aguas contaminadas, envenenadas, se volvieron aguas cristalinas, dulces, saludables, que comenzaron a dar vida. Ese es el siervo de Dios, ese gran varón de Dios. Dice la Biblia que llegó a Gilgal y se estuvo en la escuela de profetas, allí con estos siervos de Dios que se estaban preparando para el ministerio. Dice las Sagradas Escrituras, amados hermanos, que en esos tiempos se estaba viviendo una terrible crisis, había mucha hambre. Algunos expertos, estudiosos de las Escrituras, eruditos de las Escrituras, opinan que en esos tiempos se estaba viviendo una gran sequía y había una gran hambruna, muy prolongada, probablemente de 7 años. Imagínense, hermanos, una gran escasez terrible, tremendo, una escasez terrible. Entonces los profetas del Señor estaban allí reunidos, orando, alabando a Dios, seguramente pidiéndole a Dios durante largos 7 años. Nosotros estamos viviendo esta situación difícil y han pasado como 5 meses. Y estamos viendo la situación tan difícil. Imagínense 7 largos años. La escasez muy grande. Y la estaban viviendo los siervos de Dios también. Entonces, había que preparar comidas, no había mucha. Y quizás la poca, ellos la administraban muy bien. Y entonces dice que Eliseo, ese día que estaba con los profetas preparando, mandó a su siervo, el que andaba con él, para que preparara la comida. Su siervo iba a preparar la comida. Le dio orden: prepara la comida, un rico potaje. A él fue el que recibió la orden.
Entonces su siervo comenzó a preparar la comida. Pero aquí hay un detalle muy importante, hermanos. Aquí vamos a aprender varias lecciones, y se las voy a ir enfatizando. Uno de los detalles es que Eliseo fue preciso en darle la orden a su siervo. Prepara comida, pero en una olla grande. Así dice la Biblia, en una olla grande. Yo le pregunto a usted, ¿esta orden no le parece que está un poco fuera de lógica? Cuando hay mucha escasez, ¿usted pondría una olla grandota, una vaporera grandototota para hacer comida? ¿Y mucha comida cuando hay escasez? No, usted no haría eso. Usted pondría una olla mediana, pequeña, porque no hay comida, hay escasez. La lógica le lleva a eso, ¿no? Entonces pone una olla chica y vamos a hacer comida poca y vamos a comer poco. Eso era lo correcto. Pero Eliseo manda a su siervo a hacer comida, pero bastante, y lo manda a que ponga una olla grande. Créame, querido hermano, que Eliseo conocía al Dios Todopoderoso. Conocía a Jehová Dios, al que hizo los cielos y la tierra. Dentro de nuestro diccionario de la Real Academia Española y dentro de nuestro vocabulario existe la palabra crisis. ¿Qué entiende usted por crisis? Crisis puede ser enfermedad, una pandemia como ahora, escasez. Toda crisis va acompañada en la mayoría de las veces con una gran escasez. Falta de dinero, falta de trabajo. ¿No es así? Entonces, quiero decirles una cosa, que Eliseo sabía que dentro del diccionario y el vocabulario de Dios no existe la palabra crisis. Dios nunca está en crisis, hermano. Al contrario, el apóstol San Pablo, en el Nuevo Testamento, en la carta que le escribe a los hermanos de Filipo, les dice: si algo falta, mi Dios lo suplirá conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Pablo también sabía que en el diccionario de Dios no existe la palabra crisis. Por eso es que Pablo también le dice a los hermanos de Corintios, de Filipos, que Dios es rico, que el banco de Dios en el cielo jamás ha estado en crisis, no está en crisis y nunca estará en crisis. Dios no conoce esa palabra. Esa palabra es para nosotros, para los humanos aquí. Y eso lo sabía Eliseo. Por eso él manda a poner en medio de una gran hambruna, en medio de una gran escasez, manda a poner una olla grande, porque él conoce que su Dios es grande y que va a haber comida para todos y va a sobrar, porque Dios ha prometido que nunca nos va a dejar. Usted recuerda, hermano, aquel siervo de Dios, cuando Dios le hace conocer las calamidades que vendrían al pueblo de Israel. Y Dios le dijo toda la gran escasez, una gran hambruna también, una gran sequía, que iba a traer una gran hambruna. Y después que Dios le dio todos los pormenores de la gran hambre, de la gran escasez que vendría a Israel y cómo sufriría, en lugar de ponerse triste y en lugar de ponerse a temblar y en lugar de ponerse a llorar y en lugar de ponerse a recortar a medio mundo, él dice: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den su mantenimiento, aunque en el corral no hayan ovejas, ni vacas, ni leche, yo con todo
me gozaré y me regocijaré en Jehová. Fíjese bien, cuando Dios le muestra las calamidades que venían, la gran hambruna y la gran escasez, a Él no lo hace temblar eso. Él dice que se regocija porque Él va a confiar en Dios, porque Dios va a proveer para Él. Y en medio de la escasez Dios le va a dar gran bendición. Yo les confieso que cuando comenzó esta pandemia, pensé en lo peor, en muchas cosas, sobre todo la gran escasez que vendría. Pero yo me puse de rodillas y le dije, Señor, tú nunca estás en crisis, nosotros sí, pero tú jamás no. El Banco del Cielo jamás está en crisis. Y yo quiero ser como aquel profeta. Quiero ser como Habacuc. Cuando él se regocijó en el Señor, porque sabía que en medio de la escasez, Dios le iba a abastecer y en abundancia. Y entonces me levanté y pensé que esto es un asunto de fe, de creerle a Dios. Porque Él ha prometido que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a abandonar. Y que Él siempre va a proveer, porque Él está siempre bajo el control. A Él las pandemias no lo ponen en bancarrota. A Él la pandemia no le ponen sus bancos del cielo en bancarrota. No, jamás. Y Él está dispuesto a abrir sus manos llenas para bendecir en medio de esta pandemia, siempre y cuando usted lo crea, siempre y cuando usted confíe en Él, siempre y cuando sea usted como ese siervo de Dios, que dijo que aunque todo se acabara, Dios le iba a proveer y se iba a regocijar. Por eso Eliseo manda a poner la olla grande. Pero mire lo que pasa. Esta es una segunda lección que vamos a aprender. Dice la palabra del Señor que dentro de todos hubo un muchacho que quiso ayudar, echarle una manita a Dios. ¡Ja! Cuando nosotros le queremos echar una manita a Dios, todo lo echamos a perder. Tal vez el muchacho lo hizo con la buena intención, pero conste, no se lo ordenaron, no hubo palabra para él, no le dieron una orden a él. Pero él quiso resolverlo, quiso ayudar. Y entonces tomó su canasta, su manto, y se fue al monte a recoger hierbas y algo para abastantar la comida. Porque me imagino que ha de haber pensado que no iba a haber lo suficiente y iban a quedar con hambre. Así que había que hacer algo para que la olla estuviera repleta y comieran muy bien. Él quiso echarle una manita a Dios. Quiso resolver el problema sin haber recibido la orden de Dios. Y entonces él se fue al monte y comenzó a buscar y a buscar entre todo el monte. Y entonces encontró unas cosas bonitas como calabazas, dice, como calabazas silvestres. Y él las vio muy lindas y las cortó, las trajo, seguramente las lavó y las hizo pedacitos y la echó a la olla. Y entonces se coció junto con la comida. Y cuando la iban a servir ya para comer, algunos de los muchachos se dieron cuenta que la comida estaba envenenada. Las calabazas que el joven fue, el profeta, el muchacho, el profeta fue y trajo, estaban envenenadas. Él no las conocía. Y estaban envenenadas. Y entonces gritaron al varón de Dios, hay muerte en la olla, la comida está envenenada, si lo comemos todos vamos a morir. Querido hermano, quizás a muchos de nosotros nos pasó, quizás todavía a algunos les está pasando. Lo primero que pensamos cuando entramos en crisis no es orar y escuchar la voz de Dios, la orden de Dios.
Nosotros nos reunimos y rápido queremos adelantarnos a Dios. Nos creemos más inteligentes que Dios, más sabios que Dios, más avisados que el Señor. Y comenzamos nosotros, de acuerdo a nuestra poca fe, de acuerdo a nuestra débil fe, pensamos que Dios también va a estar en bancarrota. Inmediatamente comenzamos nosotros a tomar decisiones, en la casa, en el hogar, en la iglesia, en donde sea. Según nosotros, previniéndonos, porque vamos a entrar en tremenda bancarrota, como si nosotros tuviéramos una bola de cristal en la mano y conociéramos el futuro. Eso no es posible, esa es leyenda, es mito. El único que conoce el futuro es Dios. Pero nosotros somos muy aguzados, muy listos. Le queremos echar una mano a Dios por la obra del Señor y tomamos decisiones anticipadas. Siempre asustados pensando en lo peor. Siempre pensando que Dios, los bancos de Dios en el cielo también estarán afectados por esta pandemia y por esta crisis, por esta escasez. Falso, totalmente falso. Es falta de fe, nuestra poca fe, nuestra débil fe, la que nos hace actuar de esa manera. Y tomamos decisiones y en lugar de ayudar, envenenamos la cosa. Este muchacho tuvo la buena intención de ayudar, pero no recibió la orden de Dios. A él no lo mandaron. Nosotros primero tenemos que recibir la orden de Dios antes de decidir. Porque toda decisión carnal, toda decisión humana, dejándonos llevar por nuestra débil fe y nuestra tambaleante fe, siempre vamos a hacer las cosas mal, pensando que estamos echándole la mano al Señor. Y en lugar de ayudar para que la olla esté mejor y tenga más comida, le vamos a echar veneno a lo que está allí. Lo que hizo este muchacho. Veneno. El tratar de ayudar a Dios, el tratar de tomar decisiones sin escuchar la voz de Dios, sin recibir la orden de Dios, envenenó todo. Y eso lo tenemos que aprender nosotros. Si Dios no te ha mandado, si Dios no te ha ordenado, si no has dedicado tiempo postrado en la presencia de Dios, escuchando su voz, no tomes ninguna decisión. Porque la decisión que tomes será equivocada, será tu propia carne, será tu pobre fe, será tus propias decisiones, será tus propios sentimientos, no los de Dios. Ahora hay un problema aquí. El problema es cómo resolver este problema. ¿Acuden a quién? Al varón de Dios. Lo bueno que recurrieron y acudieron a la persona indicada. Gritaron y le dijeron al varón de Dios, resuélvenos estos problemas. Tenían hambre, estaba envenenada la comida. Y entonces Eliseo pidió que le trajeran un poco de harina. ¿Se acuerda usted cuando pidió un poco de sal? Las aguas estaban envenenadas en Jericó y echó la sal a las aguas envenenadas y rápido se les quitó el veneno. Ahora la comida es la que está envenenada en una olla. Y trae harina. Y ahora esparce harina, no sal. Y esparce la sal, la harina, dentro de la olla. Y en el momento, el veneno se quita de la olla. Y la comida ahora es buena, es saludable. Y no faltó la comida y comieron todos. Ahora la muerte no está en la olla. La muerte está en la calle. La muerte está en los mercados. La muerte está en la tiendita. La muerte está en los taxis. La muerte está en la combi que agarra usted para ir a su trabajo. La muerte está en su trabajo donde le mandan. La muerte está en la empresa. La muerte está en el mercado. La muerte está en el tortillero que le lleva la tortilla. La muerte está en el hombre que le lleva el agua a su casa. La muerte hoy está en todos lados. Porque este virus está en todos lados y podemos decir, Señor, hay muerte en la tierra. A donde te muevas hay muerte. Pero el hermano tiene que salir, tiene que agarrar la combi, tiene que agarrar el taxi.
Tiene que ir a su trabajo, tiene que ir a la empresa, tiene que ir a donde lo manden, tiene que ir al mercado, tiene que ir a la tienda a traer la comida. No queda otra, tiene que salir. ¿Y qué le tenemos que decir a Dios? Señor, hay muerte donde quiera que yo me mueva. Hay muerte hoy, la tierra está herida de muerte, hay muerte, está peste, es muerte. Ha traído muerte, ha traído sufrimiento. Donde quiera que se mueva hay muerte y ha traído escasez. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hicieron estos jóvenes, acudir al lugar correcto, al varón de Dios. Ahora tenemos que acudir a Dios, directamente a Dios, y decirle: Señor, donde quiera que yo me mueva hay muerte. Pero Señor, así como libraste de la muerte a estos jóvenes, de la comida envenenada en la olla, así, Señor, líbranos de la muerte. Porque tú tienes el poder para librarnos de esta peste. Tú tienes el poder para librarnos, porque yo tengo la necesidad de salir, porque yo tengo que ir a visitar a alguien. Hoy tuve la necesidad, lo sentí en mi corazón, de salir de mi casa, y fui acompañado de mi esposa hasta un lugar que se llama Buenavista. Ahí hay una familia que murió, el papá de un hermano murió de cáncer, y al mes su hermana murió de cáncer también. Pero como nadie puede salir por esto, los hermanos se sentían tristes porque se sentían solos. La tristeza les embargaba. Necesitaban palabra del Señor. Entonces sentí la necesidad de ir a verlo. Hay muerte donde sea. A donde te muevas hay muerte. Pero yo le dije: Señor, yo voy en el nombre de Jesús y tú me vas a librar de la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos que recurrir a Dios. Tenemos que pedirles. Dios sí fue capaz de quitar el veneno que iba a matar a estos muchachos. ¿Acaso Dios no es capaz de librarnos de la muerte donde quiera que nos movemos? Claro que sí. Para Dios no hay nada imposible. Cuando nosotros clamamos a Él, Él nos puede librar de la muerte. Sí, no hay nada imposible. Su poder no tiene límites. Y no solamente sana, le quita el veneno a una comida que tenía veneno, sino que lo salva de la muerte. Lo que Dios hace hasta ahora. Debemos aprender la lección de que si a nosotros Dios no nos da orden, si no escuchamos la voz de Dios, no podemos tomar decisiones, porque en lugar de mejorar las cosas, las empeoramos, queridos hermanos. Dice la Biblia que cuando Dios hizo el milagro de sanar la comida, de quitarle el veneno, porque no fue en sí la harina no tenía un poder mágico. No. Fue Dios quien hizo ese milagro. Y comieron y se saciaron, queridos hermanos y amigos. Dependa de Dios. Crea que Dios tiene todo el poder para librarnos de la muerte. Confíe en Él. Ponga toda su confianza en Él. No escuche las voces en las redes. Son ríos y ríos y ríos de opiniones, tanto de gente experta como de gente que no sabe nada. Cualquiera hace su video y lo sube. Cualquier ocurrencia dicen. Cierre su oído, porque la mayoría de las cosas es puro fatalismo. Es pura cosa negativa. Gente que no tiene a Dios en su corazón y que mira el futuro oscuro
no ve ningún rayo de luz. Nosotros no solamente vemos rayo de luz, nosotros vemos el sol resplandeciente de un nuevo amanecer. Porque nuestro corazón está en Dios, nuestra fe está en Dios. Tenga confianza en Dios. Crea que Dios no está en bancarrota. Créale a Dios que su banco no está afectado por esta pandemia. Jamás ha estado afectado. Él va a proveer abundantemente. Él le va a dar la olla grande, no la olla más chiquita. Tenga esa fe. Confíe en Dios. Y escuche a Dios, no escuche a la gente. No haga lo que Dios no le dice que haga. No haga lo que la gente dice, no crea lo que la gente dice. Tantos fatalismos que hay. Crea lo que Dios dice. Refúgiese en la palabra. Medite en la palabra. Busque ávidamente en la palabra. Con hambre, con ansia en la palabra. Dios ahí le va a hablar. Preste oído a lo que dice la palabra de Dios. No tenga miedo. Si usted oye al hombre y todas sus opiniones, lo que va a hacer es que le va a atrapar el miedo y la desesperanza. Le va a atrapar, hermanos, la angustia, la desesperación. Escuche a Dios. Preste oído a Dios, a su palabra. Dios nunca nos habla de fatalismo. Dios nunca nos habla de un futuro oscuro y feo. Dios siempre nos habla de un nuevo amanecer, de un sol radiante. Dios nos habla de sus grandes promesas. Dios nos habla de triunfo y de victoria. Pero tiene usted que aguzar su oído a Él. Tiene usted que meditar en su palabra. Tiene que escuchar a Dios. Escúchelo, hermano. Siéntese con su esposa, siéntese con sus nietos, siéntese con sus hijos, siéntese con la familia y lean la palabra de Dios. Mediten la palabra de Dios. Encuentren las promesas de Dios. Encuentren las esperanzas maravillosas que Dios nos da en su palabra. Escuche a Dios. Alimente su alma con la palabra y las promesas de Dios. Entonces usted va a sentirse fortalecido. Y le digo una cosa, cuando Dios le fortalezca, entonces vaya al vecino, al suegro, a la suegra, al cuñado, a la cuñada, a los familiares. Vaya y esparza la harina de esperanza, no la harina del temor. Porque hoy muchos cristianos estamos esparciendo no la harina que quita el veneno del alma, sino que muchos estamos esparciendo la harina del temor, del pánico. Estamos esparciendo muchos la harina de la desesperanza. No, debemos ir y esparcir la harina de las buenas nuevas de salvación, de fe, de esperanza en el Señor. Llevémosle a esos que no tienen a Cristo, que no tienen esperanza, que están sufriendo de nervios, de depresión, que están sufriendo de miedo, que están atrapados en el miedo, que están atrapados en la oscuridad porque no tienen un ancla, no tienen luz en su corazón. Vaya y esparza las cenizas, la harina de las buenas nuevas, de las promesas de Dios, de la vida en medio de este mundo. Hoy podemos decir, Señor, hay muerte en el mundo, hay muerte en este mundo. Pero el Señor nos dirá desde el cielo, vayan y esparzan la harina de la esperanza, de la fe, de la palabra, para que ese veneno que está en la vida de los hombres que los está matando, les traiga salud espiritual. Sea usted un esparcidor de la harina, de las buenas nuevas, de la esperanza, de las promesas del Señor. Oremos.
Padre querido, todo temor que hubiera en nuestro corazón, todo pensamiento y espíritu de desesperanza, de cosas negativas, arráncalo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que ya no nos alimentemos de tantas cosas, que resulta que ahora nosotros nos volvimos descubridores de tantas cosas. Le estamos creyendo a los que dicen la gente, los que opinan, los expertos, están opinando sobre el futuro. Señor, no permitas que nuestro corazón se llene de tanta basura, porque eso nos hunde en la oscuridad, en la desesperanza. Ayúdanos para que en tu palabra encontremos tu respuesta. En tu palabra escuchemos tu voz, y siempre será de aliento, de esperanza, de ánimo, de fuerza. Ayúdanos a oír tu palabra, a sentarnos con la familia, a dedicar un tiempo en nuestra casa para buscarte con todo nuestro corazón. Y buscar en tu santa, bendita y poderosa palabra las palabras de consuelo, las palabras de poder que necesitamos, Señor, en estos tiempos. Y ayúdanos a ir y esparcir esa harina de bendición al mundo donde hay muerte hoy. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, no a hacer cosas en nuestra desesperación por nuestra poca, raquítica y débil y tambaleante fe, tomar decisiones carnales, humanas, como si fuéramos Dios. A veces son excusas que no queremos ver nuestra pobre, raquítica y débil fe. Ayúdanos a escuchar tu voz, a ser hombres espirituales, a tener los oídos aguzados para escuchar tu voz, para hacer y decidir siempre lo que tú dices. Porque si no lo hacemos, vamos a tomar decisiones que en lugar de ayudar en tu obra, vamos a envenenarla, Señor. Gracias, Padre. Te ruego, Padre, que si esta palabra la está escuchando alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que todavía se ha resistido al Evangelio, que todavía ha rechazado a Jesús, toca su corazón, Señor, de tal manera que puede abrir su corazón. Y esta esperanza, estas bendiciones de tu palabra puedan llegar a su corazón, y en medio de esa oscuridad y desesperación que está viviendo, pueda encontrar a Jesús y pueda llenar su corazón de Dios y de esperanza. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Damos gracias a Dios por la rica y hermosa palabra que el pastor nos ha transmitido en esta hora. Lo bendecimos en el nombre del Señor y de gracias recibimos, de gracia le damos a Dios. Y si en tu corazón has preparado darle al Señor de lo mucho o poco que Él te ha dado, mi amado hermano, es el momento de hacerlo, entre tanto que cantamos unas alabanzas al Señor. Y aprovecho el momento también para despedirme de ustedes, para decirles que la paz de Dios esté con vosotros hoy, mañana y siempre. Y al término de estos cantos que se van a entonar, tendremos la última oración a cargo del pastor, junto con la bendición pastoral. El Señor le bendiga, hermanos. Un abrazo. Amén. Acepto nuestra ofrenda que
Oremos, amados hermanos en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra santa. Es tu palabra, Señor, poderosamente eficaz en nuestras vidas. Es tu palabra, luz, esperanza, en medio de esta oscuridad. Confesamos, Señor, que a veces, Padre, fallamos, nuestra fe es débil, tambalea, se quebranta, porque no estamos acostumbrados a vivir estos tipos de crisis como la de ahora. A todos nos tomó por sorpresa, a pesar de que tu palabra siempre nos las ha advertido, nos lo había advertido. Pero gracias, Señor, porque en medio de todo esto nos ayudas a tener paciencia y sobre todo nos ayudas a depender de ti y que nuestra fe crezca, Señor. Muchas gracias, bendito Padre Celestial. Gracias por esa bendita palabra de Dios que nos ha alimentado, nos ha fortalecido, nos ha levantado, nos ha traído esperanza y nos mantiene en pie hasta el día de hoy. Ayúdanos a seguir meditándola, profundizándola, aplicándola a nuestra vida. Fortalece nuestra fe con esa palabra santa, Señor. Rogámote, Señor, por todas las familias de la iglesia, por todos nuestros hermanos amados de la tercera edad. Como dijera el mundo, Señor, son nuestros venerables ancianos, a quienes respetamos y a quienes amamos y a quienes admiramos con mucho cariño. Muchos de nuestros hermanos son ejemplos de fe, de constancia. Ahora ellos están confinados en sus casitas, pero también allí en su casa, Señor, son de bendición para la familia. Te pedimos por ellos, Señor. Te rogamos fortalezca sus vidas, también les traiga fe y esperanza a su corazón. Te rogamos por los hermanos que sufren, por todos aquellos que están llorando la partida de un ser querido. Hay duelo, llanto y dolor cuando un ser amado es separado temporalmente de nuestro lado, de a nuestro lado en nuestro hogar, Señor. Somos humanos, tenemos sentimientos porque así nos hiciste, Señor. Consuela esos corazones, Señor. Abre las puertas a aquellas viudas que sus esposos eran el sustento en la casa de sus hijos, de la familia. Ábrele las puertas y ayúdales. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú haces las cosas perfectas y tú abres puertas, Señor. Mantén su fe y su esperanza en alto, Señor. Por los médicos, por las enfermeras te seguimos pidiendo. Por todo el personal de salud, te suplicamos que tengas piedad y misericordia de la humanidad. Y ayúdanos, Señor, a seguir siendo fervientes en la oración, a permanecer. Tu palabra nos manda a hacer oraciones, ruegos, súplicas, pero a no desmayar, hacerlo sin cesar. Dios eterno, Padre celestial, ayúdanos a que la hora santa, la hora especial que hemos determinado reunirnos en casa, el enemigo no nos las cambie, no nos las eche a perder. Que esa sea una hora especial en la que todos deseemos en familia seguir adorándote, seguir alabándote, seguir clamando, Señor. Ayúdanos a ser constantes, Padre. Y en lugar de menguar y disminuir nuestro deseo de buscarte, aumenten grandemente, Padre. Danos siempre tu paz y tu bendición. Señor, cúbrenos bajo tus alas, bajo tus plumas. Sé nuestra sombra, sé nuestra roca eterna. Cobíjanos, Señor. Cobíjanos, Padre. Danos paz.
danos fe y esperanza. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que el amor eterno del Padre Celestial y la consolación y guía del Santo Espíritu sea con vosotros desde ahora y para siempre. Amén.